Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde nos están acompañando. Bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Estamos aquí como cada semana para hablar de los mercados, para hablar de estrategias ganadoras, para hablar de cómo triunfar en esas decisiones financieras y así poder entonces confiar en en ese futuro financiero que hemos ido construyendo. Quiero empezar el día de hoy con una actividad un poco distinta. Quiero que me vayan escribiendo por el chat desde qué país nos acompañan. Que nos vayan escribiendo por allí, por el chat, desde qué país se conectan. Sé que hay muchas personas que nos siguen desde aquí, desde Europa, en donde está lo que sería la base del Instituto Español de la Bolsa, aquí precisamente en Barcelona. Puedo ver que hay muchos de ustedes que se conectan desde España, pero también sé que tenemos a muchas personas que nos acompañan desde otros países de América Latina, que nos acompañan desde Colombia, desde Argentina, desde Venezuela, y me gustaría saber desde dónde se están conectando. Por supuesto, me encanta conocer y sé que muchos de ustedes se sorprenderán, personas que están con nosotros que a pesar de que no están en países que hablan castellano, son personas que están allí por trabajos, por estudio o por simple decisión de buscar otro estilo de vida. Y por ejemplo, sé que hay una persona que siempre se conecta y que nos acompaña desde Australia. Pero bueno, vayan dejando por allí desde donde se conectan. Por allí vamos leyendo. Si nos ven en grabación y nos quieren comentar un poco desde dónde se conectan, eh, cómo llegaron al Instituto Español de la Bolsa, también lo pueden hacer por correo electrónico. Pero el día de hoy, ya mitad de mes de marzo, hemos decidido hablar de un tema que en realidad lo propusieron ustedes. Siempre les comentamos que hay algunos temas que tenemos nosotros en agenda, pero finalmente ustedes son quienes dicen, quienes dan esa última palabra y sus deseos son órdenes en el Instituto Español de la Bolsa. Esos temas que sabemos que nos piden, que nos solicitan a través del correo electrónico, son esos temas que les damos prioridad para poder explicar y que ustedes entiendan, conozcan y establezcan estrategias con aquellos temas, aquellas dudas, aquellas preocupaciones que nos comentan a través del correo electrónico. Y el día de hoy no es la excepción, porque el día de hoy vamos a hablar de análisis técnico, pero ya hemos hablado de análisis técnico, muchos de ustedes ya conocen el análisis técnico, ya saben en teoría cómo, qué es, cómo se establece, pero hoy venimos específicamente a hablar de la predicción del mercado. Nadie puede leer el periódico de mañana, nadie puede leer el diario de mañana, pero definitivamente el análisis técnico nos da pistas, nos da luces sobre qué va a pasar con los mercados en el futuro. Y es por eso que utilizar ese análisis técnico como los verdaderos profesionales, no como aquellos que te dan un cursillo y te dicen en 2 o 3 palabras lo que es el análisis técnico, sino como los que realmente están todos los días lidiando con el mercado, es lo que nos va a permitir utilizar esta estrategia para adelantarnos al mercado y hacer operaciones exitosas. Y es por eso que el día de hoy tenemos al gran Luis Marín, trader profesional y estratega del Instituto Español de la Bolsa, y nos va a hablar de esto y nos va a dar su visión, sus estrategias y cómo se aplica esto al mercado actual y su visión profesional, por supuesto. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá una semana más acompañándonos con el Instituto Español de la Bolsa. Así es, hoy estaremos hablando un poco sobre el análisis técnico, un poquito más a nivel, obviamente, teórico, lo que significa, de qué trata, qué hablamos cuando hacemos análisis técnico, para poder, digamos, como descifrarlo un poquito más. Haremos a su vez también un poco de un versus
con el análisis fundamental. Digo que yo sé que muchos se han especializado ya sea en uno o el otro. Sin embargo, quiero resaltar que no vamos a hablar que este sea mejor que de pronto el análisis fundamental, o ni mucho menos, simplemente vamos a hacer un momento en recorrido para que ustedes puedan entender un poco más a profundidad, pues, el análisis técnico. ¿Listo? Entonces, obviamente, va a ser algo, digamos, que no nos va a tomar mucho tiempo, pero estaremos obviamente atentos a sus dudas, a sus preguntas, lo que ustedes necesiten saber. De hecho, pues algunos traders se definen a sí mismos, digamos, por la forma en que encuentran sus oportunidades, ¿no? Precisamente en este día de hoy, en este webinar que tendremos, pues vamos a abordar uno de los métodos más populares, como lo es el análisis técnico. Pero, ¿qué es el análisis técnico? Pues de hecho, el análisis técnico consiste, de hecho, pues en un método para lograr identificar oportunidades, obviamente, de trading o en el mercado, que se basa en la lectura de los gráficos de precio. Los operadores técnicos utilizan estos gráficos para así lograr determinar la tendencia futura de un mercado, así como los posibles puntos de entrada y salida de cada posición. Entonces, lo que nosotros hacemos constantemente, ¿no? Revisar el mercado, leer este gráfico, que esto no sea simplemente como llegar y ver acá el gráfico sin saber o entender qué es lo que estamos viendo, sin saber o entender qué es lo que nos significa, sino simplemente entender, revisar como, ok, perfecto, entonces aquí yo estoy viendo, ¿no? Qué sé yo, este movimiento, y este movimiento me está diciendo una información, claramente esto era un banderín, entonces viene, rebota, rompe, está en este punto y se va hacia abajo. Todo eso que nosotros hacemos comúnmente o constantemente acá, semana tras semana, en los webinars, entendiendo, digamos, con indicadores y demás, es análisis técnico. Y todas esas herramientas nos sirven prácticamente para eso, nos sirven claramente pues para poder descifrar o entender qué es lo que el mercado me quiere decir para así, a su vez, pues claramente pues poder lograr tomar una decisión futura del movimiento del precio y lograr, digamos, como especular respecto a lo que yo creo que va a suceder. Sabemos que obviamente no somos acá gurús, no somos acá, mejor dicho, magos, que vamos sí o sí a saber y a entender qué es lo que va a suceder. Habrá momentos donde nuestro análisis sea correcto y claramente pues el mercado se mueva a nuestro favor, pero habrán momentos que son algo totalmente normal y algo totalmente natural, que sencillamente va a suceder que el mercado pues va a ir en nuestra contra y vamos a claramente perder en nuestro análisis. Para poder ver y analizar el gráfico o un gráfico técnico, pues claramente necesitamos herramientas como lo son, en este caso, pues TradingView para poder obviamente poder revisarlo. Sin embargo, si ustedes están en X broker, en el que ustedes obviamente deseen, pues obviamente también plataformas como MT4, MT5, CTrader, NinjaTrader y demás, pues cuentan con sus propios gráficos para poder analizar. Sin embargo, claramente, pues se utiliza normalmente TradingView debido a que cuenta con herramientas gráficas más funcionales que el mismo MT4 o MT5, ¿no? Es más que todo como, eh, más que todo por eso, porque gráficamente, pues podemos tener más herramientas que nos sirven para analizar el mercado, pero no es que sea mejor o ni mucho menos, simplemente es eso. Para hacer un breve versus entre lo que es el análisis técnico y el análisis fundamental, pues claramente el análisis técnico pues es una de las dos formas principales en que los traders analizan los mercados. La otra pues obviamente es el análisis fundamental, así que ya sería como el análisis de las noticias, de eventos macroeconómicos, entre otros. Representan estos, de hecho, pues métodos muy distintos de evaluación de activos y de búsqueda de nuevas posiciones. Entonces, tenemos por un lado el análisis técnico, pues claramente implica la observación exclusiva de los precios y patrones del mercado, ignorando claramente todos los demás datos, ¿sí? El análisis técnico es únicamente revisar el precio, ver qué está pasando, ver qué es lo que el precio me está diciendo. Y por otro lado, tenemos el análisis fundamental que comprende la investigación de lo que impulsa la acción de los precios del mercado, para lo cual claramente se tienen en cuenta lo que son ingresos, datos económicos, noticias, factores macroeconómicos, etcétera. ¿Sí? Entonces, técnicamente hacemos un análisis, revisamos, listo, perfecto, el precio me está diciendo esto, estoy formando un patrón, puede llegar a pasar esto, ¿correcto? Entonces, vamos a poner por acá. Entonces, esto técnicamente es
análisis técnico, ¿cierto? Sin embargo, sin embargo, hay veces donde el mercado claramente se mueve enormemente, se mueve con gran fuerza y muchas veces va más allá del análisis técnico. Puede que tú analizas técnicamente el mercado, pero hay ciertos factores externos al movimiento del precio tradicional que hacen que el mercado se mueva, como lo son claramente pues dos factores que se revisan también en un calendario económico, ¿no? Pueden ustedes utilizar cualquiera de los dos enfoques de forma aislada o una combinación de ambos, que sería, digamos, como lo ideal. Muchos traders, muchos operadores, por ejemplo, utilizan lo que son los indicadores fundamentales para poder encontrar mercados infravalorados y luego lo que hacen es utilizar el análisis técnico para poder planificar exactamente cuándo se debe entrar y cuándo se debe salir de nuestra posición. Sin embargo, en cada extremo, pues se encuentran aquellos que utilizan el análisis técnico puro y otros que son únicamente operadores fundamentales, ¿ok? Entonces, obviamente, pues hoy no nos vamos a centrar en el análisis fundamental, eso lo haremos de pronto en otra ocasión, porque hoy nos vamos a centrar en el análisis técnico. Entonces, de hecho, en los últimos años, pues ha cobrado o ha empezado a cobrar fuerza nuevos métodos de investigación de mercados, como lo es el análisis de opiniones y el análisis estadístico. Pero por ahora, digamos que la mayoría de los operadores se concentran en, en uno de estos dos métodos principales, ¿sí? Entonces, eh, la base de todo análisis técnico, pues, a ver, tenemos que partir con que ninguna de las personas, ningún trader, o sea, nadie tiene una bola de cristal con la que pueda ver lo que va a pasar en los mercados, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hablamos comúnmente y constantemente se les dice acá en las sesiones como, oigan, si hay alguien que les dice, oye, te vendo mi estrategia X1, 2, 3, 4, la cual nunca ha fallado, la cual tiene un 100%, 99.9999% de efectividad. Te voy a vender este bot, te voy a vender este sistema que te va a dar el 10% mensual, el 15% mensual, todos esos servicios o productos que te ofrecen un retorno fijo en un mercado variable. A ver, eso, huyan de ahí. Suelen ser cosas que puede que esos bots, por ejemplo, sí les den un retorno, entre comillas, alto mensualmente, pero cuando se van a revisar, el flotante que ustedes tienen es exagerado a nivel negativo. Entonces, hay que revisar muy bien todos esos temas, tener mucho cuidado con, obviamente, todo ese tipo de productos y servicios, porque nadie puede llegar a saber con precisión o con exactitud qué va a pasar en el mercado. Por el contrario, pues se utilizan, digamos, como la información disponible para claramente, o se debería utilizar esa información disponible para poder hacer una conjetura sobre la futura acción del precio del activo que ustedes hayan elegido y luego se sopesa claramente el riesgo frente a la posible recompensa de la operación resultante, ¿cierto? Y es lo que nosotros hacemos constantemente. Lo que nosotros hacemos claramente al momento de hacer un análisis es elegir primero el activo, ¿no? Entonces, el activo lo elegimos ya sea porque no sé, porque es el que más me gusta, porque es el que se adecua en el rango horario que yo estoy operando, porque es un mercado volátil, porque es un mercado no tan volátil, bueno, qué sé yo. Aquí, por ejemplo, en pantalla tenemos el euro dólar. Ya tenemos nuestro activo. Después de elegir nuestro activo, pues claramente lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotros deberíamos hacer es claramente hacer una conjetura sobre la futura acción del precio. Entonces, con nuestro análisis técnico, decimos como listo, perfecto, aquí vino, cayó, eh, si yo revisara otras temporalidades, a ver, por ejemplo, 4 horas, voy a revisar como listo, perfecto, entonces se queda vino. Además de revisar, por ejemplo, para que uno tome liquidez de todos estos puntos, el mercado sencillamente pues puede llegar y continuar con un movimiento a la baja o puede llegar y seguir recuperando toda esta liquidez que había anteriormente. Acá se encuentra obviamente pues en un retroceso muy fuerte, puede continuar con esa tendencia al alza, pero entonces ya habiendo un análisis, ya sea mediante los indicadores, mediante únicamente acción de precio, mediante lo que tú quieras, yo ya tengo una conjetura de lo que puede llegar a pasar. Listo, perfecto. Entonces yo creo que va el mercado a poder subir por esta y esta y esta razón. ¿Listo?
Ya cuando ya digo, listo, ya sé la dirección, ya sé que puede llegar a subir, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que sopesar el riesgo frente a la posible recompensa. Entonces yo digo, listo, perfecto. Entonces yo ya sé que el mercado, bueno, según mi análisis, el mercado puede llegar a subir. Entonces yo voy a ejecutar una operación de compra. Sin embargo, tengo que revisar mi riesgo recompensa, ¿cierto? Tengo que sopesar mi riesgo frente a la posible recompensa de la operación resultante. Si yo estoy arriesgando en este caso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo teórico que va, por ejemplo, a poner unos, de acuerdo a mi análisis, me da que con unos 15 pips en mi stop loss está bien, ¿sí? Ya sea porque, por ejemplo, no sé, bueno, digamos que voy a ponerlo por acá, un poco más abajo, voy a ponerlo en 20. ¿Por qué? Porque me di cuenta que aquí existía este punto, entonces este stop loss lo voy a poner por debajo, un poco por debajo de este último punto, por si algo llegase a pasar. Ok, perfecto. Entonces, mi take profit va a ir a recoger estos saltos de acá. Entonces, voy a ponerlo por acá, sería, digamos, unos 95 pips. Voy a ponerlo como en 100, simplemente como por el ejemplo. Ok, listo. Entonces acá tengo lo siguiente. Tengo 20 pips de stop loss y 100 pips de take profit, ¿correcto? ¿Qué significa esto? Si yo estoy operando, por ejemplo, una razón de un lote, por decirlo de alguna manera, vamos a hacer aquí el ejercicio. Se me activó la herramienta de texto, dame un segundo. Entonces, voy a poner acá ejemplo. Esto es algo netamente ejemplo. Y voy a hacerlo con un lote para que sea más fácil de entender. Sabemos y entendemos que un lote es $1 por cada pip que se mueva, ¿no? Ya sea al alza o a la baja. Entonces, en este caso, el ejemplo, yo sé que yo tengo un stop loss a 20 pips. Por ende, si llegas a perder esa operación, significa que va a perder $20, ¿correcto? 20 pips, por cada pip que se muevan en mi contra va a perder $1. Son 20 pips por $1 que se mueve, serían $20. Pero tengo un take profit a 100 pips. Por ende, si se llega a ganar esa operación, yo voy a ganar $100. Podría llegar a ganar $100. ¿Qué significa esto? Que esto tiene una relación riesgo-recompensa, riesgo-recompensa de 1,5, prácticamente, ¿cierto? ¿Por qué, Luis? No estoy entendiendo esa parte. ¿Por qué? Porque por cada $20 que, bueno, por cada dólar que tú estás arriesgando, por cada dólar que tú estás arriesgando, puedes llegar a ganarte $5. Si tú, en este caso, estás perdiendo o estás arriesgando $20, es porque posiblemente estás ganándote, puedes llegar a ganarte $100. Es un riesgo 1,5. Entonces, en este caso, ¿tú tomarías esa decisión de hacerlo o no? Lo más probable es que sí, porque obviamente, pues, eh, un segundo, listo. Claramente es un factor riesgo-recompensa que sí es factible, que sí es bueno, pero por ejemplo, si en otro caso fuera lo siguiente, no fuera como ese es el que tenemos acá, de 1,5, sino que ya mi take profit no es a 100 pips, sino que por ejemplo fuera a 10. Ya en este caso el factor cambia, ¿cierto? Porque aquí ya entonces ya no tengo un stop loss a 20, ya tengo el stop loss a 20 pips, pero mi take profit ya no es a 100, sino que vuelve a 10. Ya no me ganaría posiblemente 100, sino que posiblemente me ganaría $10. Y mi riesgo recompensa en este caso disminuye, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no por cada dólar que estoy arriesgando, ya no me estoy posiblemente ganando uno o más, sino que al contrario, por cada dólar que yo estoy arriesgando me estoy ganando la mitad prácticamente. Entonces esto es un riesgo 1, 0,5. Entonces tú entrarías en una operación, mirámoslo de una manera empresarial. Tú estarías dispuesto a entrar en un negocio donde te dicen, tú tienes que arriesgar $100,000 y posiblemente se va a llevar, en este caso, la mitad. Pues tal vez no suena tan rentable. Porque no estamos hablando que te echar el 50%, no, estás
prácticamente arriesgando más de lo que te puedes llegar a ganar. Cuando uno arriesga algo es porque se quiere llevar, aunque sea como mínimo, lo mismo, ¿cierto? En este caso, pues ya no sería rentable y ya a nivel técnico y a nivel, digamos, general, pues no es tan conveniente esta operación. Como mínimo, lo que yo esperaría que pasara es esta situación. Como mínimo. Como mínimo, lo que yo espero o lo que nosotros como traders deberíamos de esperar es que si yo estoy operando y analizando y tengo, digamos que debido a mi análisis un stop loss de 20 pips, pues mi take profit como mínimo debería ir a 20 pips también para así tener una relación de gestión o de riesgo-recompensa mínimo de 1 a 1. Que yo estoy arriesgando 20 es por ganarme mínimo 20. Entonces, de hecho, es algo que ustedes tienen que hacerlo. Los operadores, digamos que meramente técnicos, creen que pueden encontrar pues toda la información que se necesita para determinar el rumbo futuro del mercado en el gráfico y muchas veces sí, pero entonces esta parte también va anclada al análisis técnico. De hecho, en algún momento, nosotros hablamos de los tres pilares del trading, y yo los voy a dejar por acá nuevamente. Y no sé si ustedes, si ustedes recuerden que hablábamos que los tres pilares son psicotrading, gestión de riesgo y claramente análisis. Que en este caso pues estamos hablando de análisis técnico. Y todos los tres van de la mano. Todos los tres van de la mano. Entonces sí o sí tenemos que tener claramente pues esos tres porque son tres pilares fundamentales del trading. Si se cae uno, los otros dos también van a empezar a fallar. Entonces es importante que lo tengamos muy en cuenta. Y las bases, digamos que también del análisis técnico, pues proceden en parte de la teoría del caos, de hecho. No sé si ustedes conocían o sabían de esto. Y les voy a explicar un poquito a qué me refiero. O sea, cuando yo digo que la base del análisis técnico procede en parte de la teoría del caos, pues es decir, pues me refiero a que digamos que de la hipótesis de que los patrones identificables se repiten incluso en las áreas que parecen más caóticas. ¿Sí? Entonces, en lugar de hacer afirmaciones concretas, sobre los comportamientos del mercado, los traders técnicos utilizan esos patrones para así determinar la probabilidad de un momento determinado. Entonces, y en función de esta probabilidad, pues pueden decidir si en una operación merece la pena el riesgo o no, que es lo que justamente estábamos haciendo acá. Entonces, de acuerdo a mi análisis, yo digo, listo, esta operación tiene X probabilidad y eso es lo que hacemos es precisamente con las confirmaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted hace una estrategia que tiene 5 confirmaciones de entrada y en este caso están analizando y tienen tan solo 3, pues probablemente no sea, digamos, como altamente probable o tenga, digamos, como un porcentaje alto de probabilidad que esa operación se cumpla porque simplemente no cumple con todas esas eh, condiciones o todas esas eh, afirmaciones que ustedes necesitan dentro de su estrategia. Distinto, entonces en este caso, si ustedes, por ejemplo, tuviéramos la relación riesgo anterior de 10 pips de take profit, pero 20 de stop loss y tras del hecho tengo solo 3 de 5 confirmaciones, personalmente yo no voy a arriesgar en esa operación por más que haya visto que hay una pequeña probabilidad. Digo, no, oye, no, o sea, primero es un poco probable. Y segundo, tras el hecho el riesgo recompensa no lo, o sea, no lo da. Simplemente no es beneficioso. Distinto sería, ok, perfecto, listo. Puede que esté arriesgando un poco más, pero es que si se me cumplen todas las confirmaciones, eso aumenta mi probabilidad, bueno, aumenta la probabilidad a mi favor. De pronto sí podría ser beneficioso. Sé que estoy arriesgando mucho, estoy arriesgando más de lo que puedo llegar a ganar, pero puede ser, obviamente, eh, probable que se cumpla el mercado y puede ser una muy buena oportunidad. Listo, entonces vale la pena el riesgo. ¿Listo? Para los traders técnicos, un gráfico de precios ofrece una visión de sentimientos generales de los mercados sobre un determinado instrumento. La combinación, digamos, de estos datos con lo que ha sucedido anteriormente les permite tomar una decisión sobre cómo creen que se moverá el mercado, pero sin embargo, digamos que hay que tener en cuenta que los comportamientos pasados no deben tomarse como una indicación de los comportamientos futuros. No porque el mercado justamente en este punto acá haya subido, no significa que sí o sí vaya a pasar que el mercado cuando vuelva a llegar a ese punto sí o sí va a subir.
comportamientos pasados no determinan comportamientos futuros. Y eso es algo que nosotros, esa frase, digamos, se utiliza también en, digamos, en el tema de ganancias. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Que es que, mira, dame la plata que yo te la voy a gestionar porque es que, mira, yo durante todo un año he ganado el 20% mensual. Eso no te garantiza que eso se vaya a mantener siempre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mercados variables, ¿ok? Teniendo en cuenta esto, hay que obviamente tenerlo, digamos, como revisado. Entonces, por ejemplo, hay que hablar de los beneficios del análisis técnico, porque claramente pues hay ciertos beneficios muy importantes. Discúlpeme un momentico. Acá. Listo. Entonces, una de las principales ventajas del análisis técnico es que se presenta como una herramienta neutral. Puede aplicarse prácticamente a cualquier instrumento en cualquier plazo. Ustedes pueden analizar técnicamente acciones, divisas, índices, criptomonedas, lo que ustedes quieran, y en cualquier plazo, minutos, horas, segundos, días, semanas, meses, como ustedes quieran. Y claramente, pues no depende de la previsión de un analista. Tanto si se trata de operaciones de reventa de divisas como inversión en acciones, pues se puede utilizar el análisis técnico para encontrar y planificar claramente las operaciones. También puede ser, digamos, un excelente método para determinar los puntos de entrada y salida de una posición. Como hemos visto ya anteriormente, pues es poco frecuente que los mercados se muevan en línea recta. En cambio, digamos que zigzaguean de alguna u otra manera, ya que hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo, pues es un movimiento natural. Entonces, si ustedes pueden utilizar el análisis técnico para poder calcular el momento en el que se deben realizar sus operaciones en zigzags, pueden aumentar las ganancias claramente pues un poco más. O mejor aún, pueden utilizar el análisis técnico para poder detectar cuándo se revierta el sentimiento general del mercado y poder aprovechar esas caídas o esos retrocesos dentro del mercado. ¿Vale? Antes de hablar un poquito de las desventajas y ciertos conceptos clave importantes de este tema, quiero que ustedes tengan una información muy importante, ¿sí? Porque por más que no existan personas que tengan una bolita de cristal que puedan con ciencia cierta saber qué es lo que puede llegar a suceder, sí es cierto que existen estrategias y personas profesionales que debido a ellas pueden aumentar la probabilidad a favor de sus movimientos y son personas que llevan mucho tiempo en el mercado y de los cuales ustedes pueden aprender y se pueden apalancar. Pero para eso quiero invitar nuevamente a Leonor para que sea la persona indicada que les dé esta información. Muchas gracias, Luis. Y tú decías una palabra importante hace algunos minutos, beneficios. Todos estamos aquí porque queremos beneficios. No solamente hablo de operaciones exitosas que se traducen en ingresos, en dinero, en nuestras cuentas, también hablo del beneficio de la tranquilidad, el beneficio de saber que estamos tomando buenas decisiones para nuestro futuro financiero. Y es que a pesar de que la parte económica es, por supuesto, importante, el tener esa tranquilidad de saber que vamos a vivir la vida que esperamos, una vida tranquila, una vida en donde cualquier problema pueda ser solventado o que casi todos los problemas puedan ser solventados y una vida sin preocupaciones monetarias, es posible si tomamos las decisiones correctas lo más pronto posible. ¿Ok? Entonces, yo creo que básicamente por eso es que muchas personas se acercan al trading, porque saben que su trabajo regular muchas veces no va a cubrir esas expectativas, saben que tal vez una pensión que está en manos de otras personas no va a cubrir esas expectativas, no va a dar esa tranquilidad. Entonces es allí cuando encuentras herramientas como el trading, te acercas a los mercados, revisas a ver cómo puedes lograrlo, y chequeas a ver cuáles son las cosas que necesitas, qué cosas requieres, qué cosas te faltan, y puedes encontrar un mar de conocimientos, puedes encontrar un mar de conocimientos y millones de personas que se hacen llamar profesionales, que se hacen llamar coach, que se hacen llamar gurús del trading. Pero la realidad es que aquellas personas que viven en realidad el mercado saben que el trading es un trabajo de paso a paso.
Nunca hemos hablado, y se los he comentado, si alguna persona les dice esto, es una señal de alerta. Nunca hemos hablado de riqueza inmediata. Nunca hemos hablado de millones en un momento. Nunca hemos hablado de grandes y grandes cuentas millonarias en un abrir y cerrar de ojos. Hemos hablado de cultura, hemos hablado de conocimiento, hemos hablado de disciplina, hemos hablado de profesionalismo, hemos hablado de estrategias, hemos hablado de manejo de emociones, todas esas características que corresponden a personas como Mauricio Monti, editor internacional y cabeza del Instituto Español de la Bolsa, junto al Instituto Rosticiero de la Bolsa y Traders Magazine, quien lleva más de 40 años en los mercados, quien empezó en el trading cuando el mundo del trading era muy diferente a lo que tenemos ahora. Ahora lo podemos hacer desde nuestras casas, en el ordenador, en la tablet, inclusive en el teléfono. Pero mucho se ha avanzado. Sin embargo, él se ha mantenido allí. ¿Por qué? Por la cultura, por el conocimiento, por el profesionalismo, por las estrategias. Y eso es lo que nosotros le ofrecemos en servicios como Green Forex. Green Forex es un servicio dedicado para aquellas personas que quieren operar en el mundo de Forex, en el mundo de divisas, y quieren operar de forma profesional y exitosa. No estamos hablando de un buen mes, no estamos hablando de una buena semana, no estamos hablando de una buena operación, estamos hablando de un servicio excelente y profesional que da excelentes resultados mantenidos en el tiempo. Eso quiere decir que es una estrategia que mantiene ganancias con un cuidado del riesgo que hace que aquellas operaciones que no llegan a cumplir sus objetivos, ya sea porque representan una pérdida o simplemente no aportaron nada a la estrategia, al sistema, no van a representar un daño en nuestras cuentas. Sabemos que nadie es dueño de la verdad, que nadie tiene 100% de éxito en las operaciones, y es por eso que establecemos estrategias como estas. Establecemos estrategias profesionales, en donde un grupo de traders, incluyendo por supuesto al magnífico Luis Marín, quien nos acompaña desde Colombia, revisa, evalúa estrategias, estudia para lograr establecer entre 3 a 5 trades semanales, dependiendo de lo que se presente en los mercados. Y esos trades y esa estrategia y esas operaciones les van a dar a ustedes la tranquilidad de que tienen un sistema casi automático con el que ustedes van a aprender, con el que ustedes van a tener la tranquilidad de saber que están siendo guiados por profesionales, con los que ustedes van a tener la tranquilidad de saber que va a dar resultados exitosos, y esto va a ir sumando. Desde la primera semana, desde el primer mes que ustedes activan el servicio Green Forex, van a ver cómo van aumentando esos ingresos en su cuenta. Pueden ver cómo la tranquilidad va llegando a su cuerpo y cómo finalmente se dan cuenta que contar con profesionales y contar con un servicio estable y profesional es el camino para el éxito. Es por eso que le dejamos ahora el correo electrónico, así como el número de teléfono en pantalla para que ustedes soliciten toda la información. Ahí tenemos de forma transparente, uno por uno, cada una de las operaciones que hemos hecho desde el inicio del servicio hasta el último mes actualizado. Esa es la guía de ruta que nosotros también utilizamos para saber cómo va el servicio, para evaluar qué nos falta por hacer, qué tenemos que hacer mejor, y finalmente ustedes lo que van a tener es un servicio ganador, un servicio realizado por profesionales, un servicio con resultados exitosos, un servicio que ustedes no van a arrepentirse. Una de ustedes, no sé si la persona se encuentra aquí, pero el otro día me lo comentaba en un correo. Mi único arrepentimiento es que no lo activé antes, porque ya activó el servicio y 1 o 2 semanas después, creo que lo activó un día viernes, y sí, yo diría que una semana y media después, ya me estaba comentando de sus ganancias y me estaba diciendo y mostrando sus resultados, algo que nos llena mucho de orgullo, mucha felicidad y mucho agradecimiento a ustedes, por supuesto, por la confianza. Así que no lo duden más, únanse al equipo de Green Forex, soliciten toda la información,
Coméntanos que estuvieron en este webinar con nosotros y van a llevarse una sorpresa muy especial y van a iniciar un servicio del que seguro no se van a arrepentir. Sí, es así como lo dice Leonora, aprovechen este tipo de servicios, este tipo de oportunidades en las cuales ustedes no solo van a poder aprender cómo lo hacen personas profesionales, sino que van a poderse apalancar de la mano de ellos. Entonces, vamos a, obviamente, a continuar con el tema. Como les comentaba, precisamente, pues hay cosas muy buenas, como hay cosas de pronto no tan buenas, hay ciertas ventajas y desventajas como todo en la vida. Y en este caso vamos a hablar de un poquito de las desventajas del análisis técnico, ¿sí? Y es que al basarse únicamente en los gráficos de precios, pues el análisis técnico solo tiene en cuenta lo que ha sucedido en el pasado para lograr predecir o lograr especular lo que puede llegar a pasar en el futuro, ¿cierto? Pero el hecho de que algo haya sucedido antes, como les decía anteriormente, no significa que vaya a repetirse. Los factores que rodean un patrón pueden ser diferentes esta vez, o un suceso externo puede afectar los mercados de una forma totalmente imprevisible. Un operador, digamos que meramente técnico, por ejemplo, eh, puede ver que su posición se ve afectada negativamente por unos datos de empleo poco favorables que hacen que los mercados se desplomen. Puede ver que, por ejemplo, hace poco tuvimos el dato de los non-par payrolls, que pronto alguien técnicamente haya revisado el mercado y debido a este anuncio fundamental haya estado en su contra, los anuncios de tasas de interés, los anuncios de inflación, que son normalmente noticias que mueven grandemente el mercado, ¿sí? Entonces, no existe claramente pues un enfoque mágico sobre los mercados que siempre dé resultados. El secreto del éxito en el trading, claramente, pues es una buena gestión de riesgo, la disciplina y la capacidad de poder controlar las emociones, que es como yo les decía, existen pilares fundamentales en el mundo del trading, psicotrading, gestión de riesgo y análisis técnico. Tú puede que seas muy bueno analizando técnicamente, puede que seas muy bueno leyendo el mercado, puede que tengas un acierto grande en tus análisis, pero si no tienes una correcta gestión de riesgo, por ejemplo, yo creo que alguna vez he conocido, o de pronto algunos de ustedes cuando iniciaron, les habrá pasado, oigan, yo gano más operaciones de las que pierdo. Digamos que ustedes de cada 10 operaciones que ingresan en el mercado, ganaban 8, perdían 2. Y aún así, a pesar de eso, estaban en pérdida. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué si yo gano más operaciones de las que pierdo, mi cuenta está en negativo? Precisamente porque tenías una mala gestión de riesgo. Porque de pronto empezabas a que cuando la operación se iba en tu contra, tú estabas hiper mega seguro de tu análisis y empezabas a mover el stop loss, o porque de pronto tu psicotrading te fallaba y cuando veías que estaba en ganancia tu operativa, de pronto esa parte psicológica o emocional te jugaba en contra y te daba nervios, y hacía que cerraras la operación antes de tiempo. Y yo creo que eso sí le pasó a muchas personas y muchos de pronto no estarán acá como empatizando conmigo en el sentido de, a mí me pasó, por ejemplo, al inicio, donde yo analizaba, ejecutaba una operación y yo me quedaba enfrente de la pantalla viendo qué pasaba. Sacaba mi celular, abría MetaTrader cada X momento, cada X minutos, y cuando veía que la operación estaba en ganancia, empezaba una emoción de nerviosismo, de ansiedad, donde yo decía, bueno, ¿y si se regresa? ¿Qué tal que el análisis no se cumpla? ¿Qué tal que la operación no se cumpla y yo ya estaba ganando y pasa esta ganancia ahora a perder? No, no, mejor la cierro. Y cerraba la operación mucho antes de tiempo porque prefería, entre comillas, asegurar una ganancia pequeña a irme en pérdida. Y tiempo después pasaba y cuando yo me daba cuenta el análisis que yo había hecho inicialmente, sí se cumplía en su totalidad, pero simplemente por no haber tenido un psicotrading, una gestión adecuada, pues sencillamente pues fallé. Y por más que entonces tú puedas ganar más operaciones de las que pierdes, dejaste correr el stop loss, pero no eras capaz de controlar y dejar correr un take profit. Entonces puede pasar muchas veces eso. Entonces por eso les digo que es importante, es primordial tener esos tres pilares fundamentales al momento de hacer trading.
Tenemos ciertos conceptos clave. Claramente, pues hay conceptos clave en ciertas, digamos, como de herramientas que un trader técnico puede utilizar, pero todo se reduce prácticamente a identificar normalmente lo que son los soportes, las resistencias, las tendencias y los rangos. Y eso es algo que hemos hablado ya enormes, o sea, hemos hablado varias veces, hemos hablado muchas veces de este tema, de los soportes, de las resistencias, de las tendencias y demás, pero es que es prácticamente la base del análisis. Y ustedes se van a dar cuenta que no importa el tipo de análisis que tú realices, seas una persona que realice análisis técnico, no sé, de Smart Money, puede que tú seas simplemente técnico en tema de indicadores, puede que tú utilices más bien solo netamente tendencias, puede que tú tengas un análisis institucional, da igual el tipo de análisis que tú tengas, las tendencias, los soportes y resistencias prácticamente son la base de todo esto, ¿sí? Los soportes de la resistencia son áreas, como ya lo hemos visto anteriormente en el gráfico del mercado, que les cuesta superar como tal, ¿sí? Entonces son áreas donde ustedes ven que el mercado como que, por más fuerza que tenga, muchas veces cuesta pasar esos rangos y suelen, digamos, que rebotar, ¿sí? Entonces si un mercado alcanza su nivel de soporte o resistencia, es posible, es posible que se produzca una inversión en el precio, perdón, una reversión en el precio. Sí, o sea que claramente pues retroceda en ese punto. Y las tendencias y los rangos, pues los mercados solo pueden estar en tres estados, ¿no? Puede estar en una tendencia alcista, que es cuando los precios suben en general, puede estar en una tendencia a la baja, cuando los precios bajan como tal, o precisamente puede estar en rango, que es cuando claramente pues, los precios están atascados entre un soporte y una resistencia, y es cuando nosotros decimos que el mercado está consolidado. ¿Listo? Entonces, em, realmente es más que todo eso. Realmente, si ustedes se dan cuenta, el análisis técnico, pues es un sistema que prácticamente nos permite eh, examinar, poder estudiar y lograr predecir los movimientos del precio en los mercados financieros a partir de claramente los datos históricos y estadísticos de este mercado. Entonces, vemos que se basa en la idea que si un trader, un inversor puede identificar patrones previos, pues entonces se podrá predecir los movimientos futuros de los precios de una manera bastante exacta. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que es muy bueno por sí, obviamente, entender qué es el mercado, pero como recomendación, debemos claramente pues también hacer un breve análisis fundamental, ¿cierto? Es, ahí se abre, ahí se va a revisar como, ok, hoy hay noticia, listo, ya está. No me importa de qué, no me importa si es importante o no, no me importa si tiene una, dos o tres estrellas, si tiene uno, dos o tres horas. Ya sé que hay noticia a las 7:30 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde. Perfecto, ya sé que en ese rango horario posiblemente mejor no voy a operar. Perfecto, listo, eso ya cuenta. Ya si tú quieres hacer un análisis un poco más exhaustivo, entonces decir, listo, perfecto, técnicamente el mercado me está diciendo esto, pero a nivel fundamental sé que a esta hora va a haber una noticia fundamental del, no sé, datos de inflación, tasas de interés, vamos a revisar qué ha pasado históricamente en las tasas de interés. Ah, bueno, perfecto, en Estados Unidos las tasas de interés de los últimos meses em, las han mantenido como tal. Vamos a ver en el mercado qué ha pasado. Por ejemplo, cuando se ha dado la noticia, me doy cuenta que el mercado ha caído, me doy cuenta que el mercado ha subido. Entonces, vamos a ver qué posibilidad hay en la siguiente reunión. Ay, me estoy dando cuenta que han hablado constantemente que en junio posiblemente hay un recorte en las tasas de interés, o sea que las tasas de interés van a caer en junio. ¿Esto cómo afecta al dólar en este caso? Vamos a mirar históricamente el precio, cómo se ha movido. Eso es un correcto análisis, digamos, como en conjunto de un análisis técnico y un análisis fundamental, y es lo que nosotros hacemos como traders constantemente todo el tiempo. Todo el tiempo, revisando los mercados, revisando claramente qué me está diciendo el precio. Hoy no hay noticias. Ah, bueno, entonces hoy me voy a dedicar únicamente a hacer mi análisis técnico. ¿Qué me está diciendo el gráfico? Ah, el gráfico me está diciendo que estamos en una tendencia al alza y que en este momento estamos en un retroceso. ¿Significa cometer ventas? No, voy a esperar a que el mercado cumpla su retroceso para buscar, como estamos en una tendencia al alza, pues vamos a buscar precisamente esas compras que me lleven a este punto. Ah, es que me estoy dando cuenta que en el largo plazo, en temporalidades diarias, realmente está en una tendencia bajista y que el mercado en mis temporalidades menores se está acercando a esa resistencia
de, de la línea de tendencia bajista del mercado diario. Ah, bueno, entonces significa que el mercado va a poder llegar a subir, vamos a poder continuar en esa tendencia alcista en el mercado de una hora, pero que ahí hay un punto muy fuerte que tengo que tener en cuenta. Ah, listo, perfecto. El mercado llegó hasta ahí, cerré mi posición. Si se dan cuenta, el análisis técnico me dice en dónde abrir y en dónde posiblemente tengo que cerrar mi posición. Es la gran ventaja que nosotros tenemos combinando claramente todos los conocimientos. Y hay mucha gente que se centra, no sé, en buscar como esa estrategia mágica que no existe, sino simplemente es estudiarla, ser consistente en esto. Va a pasar muchas veces que vas a fallar, que tus análisis van a fallar. No pasa nada. Sigue estudiando, sigue presionando poco a poco, pero sé siempre disciplinado. Y claro, obviamente aprovecha los servicios de Green Forex, que obviamente a medida que estás aprendiendo, pues vas a poder tener un servicio que te va a dar, digamos, como la posibilidad de ir ganando o tener ciertos beneficios a medida que estás aprendiendo y te puedes tomar el tiempo suficiente de hacerlo. Entonces yo sé que muchas veces existe el afán, pero es importante tenerlo pues muy en cuenta. ¿Listo? Bueno, como te comentaba, eh, precisamente pues de pronto el tema no iba a ser tan largo, ya que era un poquito más teórico lo que hablaríamos el día de hoy. Sin embargo, pues espero que haya sido de tu interés, que te haya servido, que te haya gustado, que hayas conectado con el tema. Y te veo en una próxima ocasión. Nos vemos la próxima semana, obviamente, en estos webinars que están precisamente creados para que tú puedas crecer y aprender. Muchísimas gracias, Luis. Como siempre, un honor que nos acompañes aquí cada semana. Dejo en pantalla el número de teléfono, el correo electrónico para que soliciten toda la información acerca del servicio Green Forex y puedan ganar desde ya. Nos despedimos desde Barcelona y será entonces hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.